Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un medio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Hoy con el tema el centenario del 15 de noviembre de 1922, con la participación del arquitecto Luis Cubillos. Jenny. Muchas gracias. ¿Cómo están, compañeros todos? A los que nos están viendo, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa muy conmemorativo en el cual tenemos de invitado especial al arquitecto Luis Cubillos, que es el coordinador en Guayaquil Rebelde y es un miembro activo de la Asamblea Provincial del Poder Popular del Guayas. Bienvenido, Luis. Esta es tu casa. Vas a conversarnos de un tema muy importante, en el que la Asamblea ha estado también predispuesta a ayudar y tener en reconocimiento el 15 de noviembre de 1822, para que quede marcado para toda la historia. Bienvenido, Luis. Gracias a todos. Adelante, Luis, con tu exposición. Puedes compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias al Foro Politécnico por la invitación a participar en esta reunión de esta iniciativa para discutir los problemas de Guayaquil. Uno de los problemas importantes de Guayaquil es la necesidad de rescatar la memoria histórica. Y este año, el 2022, se conmemoran 100 años de la masacre del 15 de noviembre, un hecho histórico que no puede ser olvidado. Eso ha hecho que organizaciones como la Asamblea del Poder Popular Guayas desarrolle una iniciativa para difundir la importancia de la conmemoración de este hecho histórico. Son 100 años. Para la difusión y para realizar algunos eventos preparativos para tener en cuenta esta memoria histórica, contamos con el apoyo de la Casa de la Cultura, que nos ha facilitado la posibilidad de coordinar con algunas organizaciones sociales y políticas para lograr que este evento sea difundido. Es importante tener en cuenta que el 4 de enero de este año, por iniciativa de la asambleísta Sofía Espín, la Asamblea Nacional resolvió declarar el 15 de noviembre como el Día de la Lucha Obrera Ecuatoriana. El 15 de noviembre, por lo tanto, es el Día de la Lucha Obrera Ecuatoriana. Y una serie de organizaciones estamos desarrollando iniciativas, actividades para que ese Día de la Lucha Obrera Ecuatoriana sea conmemorado, porque consideramos que hay que tener muy en cuenta que los derechos no son regalos de los poderes que controlan el mundo y pretenden controlar la historia. No, los derechos son producto de la lucha de los pueblos. Y el 15 de noviembre de 1922, hace 100 años, el pueblo guayaquileño se levantó para conseguir derechos, y esos derechos significaron sacrificio, sufrimiento de hombres y mujeres que entregaron la vida para derechos que ahora disfrutamos. Es importante que tengamos en cuenta que la historia de la humanidad es una sucesión de luchas de hombres y mujeres por derechos a conseguir. La resistencia de los pueblos originarios que se enfrentaron a los invasores,
allá antes de la colonia. La lucha contra la esclavitud, el palenque de los zambos en Esmeraldas, la lucha contra los regímenes autocráticos y autoritarios por libertad y democracia, la Revolución Francesa, la lucha de los trabajadores y trabajadoras del mundo por salarios justos, seguridad y mejores condiciones de trabajo, la lucha de las mujeres por sus derechos, las luchas de los pacifistas, la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana y la lucha por la independencia de las naciones y de los pueblos americanos, una muestra de que la historia es la lucha de los hombres por derechos de todos y de todas. En Ecuador, la lucha por los derechos ha estado presente siempre. Un ejemplo importante de esa lucha por los derechos es la que emprendió Fernando Daquilema por el derecho a la tierra contra el régimen de García Moreno. Es importante tener en cuenta que esa lucha por derechos significó que Manuela León, Julián Manzano y el mismo Daquilema hayan sido asesinados en 1872. La lucha por los derechos es una lucha permanente que hay que tenerla en cuenta. La lucha contra la esclavitud, que significó que en 1851 se expidiera el decreto de la abolición de la esclavitud y que en 1852 se instalara aquí en Guayaquil una junta protectora de la libertad de los esclavos. Esos fueron antecedentes de lo que fue la Revolución Liberal. No podemos entender el 15 de noviembre si no tenemos en cuenta todos estos antecedentes de la lucha por los derechos, tanto a nivel nacional como en el mundo, sin tener en cuenta de lo que significó la Revolución Alfarista. La Revolución Alfarista, que es posible con el levantamiento de los montoneros, principalmente en lo que hoy conocemos como las provincias de la costa de Manabí, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos. Se levantan los montoneros, que no eran otra cosa que campesinos que exigían derechos para seguir trabajando en sus haciendas. Es importante, en las haciendas de los poderosos, es importante que tengamos en cuenta este antecedente que hace posible que el 5 de junio de 1895 Alfaro llegue a Guayaquil, no llega a otro sitio, llega a Guayaquil y asume la jefatura suprema del Estado ecuatoriano. Y aquí en Guayaquil, junto con los montoneros y con otros liberales, emprende su camino hacia Quito, a asumir la presidencia de la República, a sentarse en el Palacio de Carondelet. Pero él asume la jefatura suprema del Estado en Guayaquil el 5 de junio de 1895. Alfaro tuvo dos gobiernos, el primero entre 1895 y 1901 y el segundo entre 1906 y 1911. Tuvo algunas transformaciones importantes de la institucionalidad y la política. Separó a la Iglesia del Estado, impulsó las libertades, integró todo el territorio ecuatoriano, principalmente la costa con la sierra. Defendió los derechos de los indígenas,
hizo una revolución educativa promoviendo la educación laica, promovió la unidad de los pueblos y naciones latinoamericanas con la convocatoria a un encuentro panamericano en 1896. Defendió con entereza la soberanía nacional con el grito de Tumbes, Marañón o la guerra. Es importante tener en cuenta esto porque estas líneas políticas de la revolución alfarista se concretan en obras importantísimas, como es la terminación del ferrocarril entre Guayaquil y Quito, como es la creación de los colegios nacionales, el Mejía en Quito, el Olmedo en Portoviejo, el Eloy Alfaro en Bahía de Caracas, los normales Manuela Cañizares para mujeres y Juan Montalvo para varones. Creó el Conservatorio de Música Nacional, la Escuela de Bellas Artes, institucionalizó las Fuerzas Armadas, creó el Colegio Militar y dotó de agua potable y canalización a Quito y Guayaquil. Terminó su gobierno en 1911 y viajó a Panamá. Y por disputas entre los liberales radicales y los que apostaban por un acuerdo con los terratenientes conservadores serranos, decidió vivir en Panamá. Y el 28 regresó a Guayaquil para ver la posibilidad de solucionar estas disputas, y el 28 de enero de 1912 fue arrastrado por las calles de Quito y quemado en el Ejido. Es importante tener en cuenta esto como antecedente, porque sin este antecedente no podemos entender qué es lo que pasó el 15 de noviembre. Tengamos en cuenta, el 15 de noviembre el 15 de noviembre de 1922 es apenas 10 años después del asesinato de Alfaro. Son 10 años después del asesinato de Alfaro que se da esta situación. ¿Qué pasaba en esos años, en el 1920, 1922 en Ecuador, para que se explique qué es lo que pasó en el 15 de noviembre? Por supuesto, veníamos de la revolución alfarista, entonces habían transformaciones importantes que se habían logrado. En 1920 se eliminó el concertaje, pero ya para esas fechas el producto de exportación ecuatoriano, el cacao, sufría graves problemas en su comercialización. En 1920, lo que se llama la pepa de oro, el cacao, bajó su precio de 26 centavos a 9 centavos. O sea, bajó casi a la tercera parte el precio de lo que se pagaba. El ingreso por divisas del Ecuador en esas fechas se redujo a la mitad. La cantidad de quintales que se exportaban inmediatamente se disminuyó significativamente, y para solventar esta crisis, el Banco Comercial y Agrícola emite billetes sin respaldo en oro. Antes se emitía billetes con el respaldo en oro, y el banco no toma en cuenta esa precaución y emite billetes. Además de esto, además de toda esta debacle en cuanto a la producción de cacao, tiene algunos problemas en cuanto a pestes como la escoba de brujas, que empieza a afectar y
eso provoca una grave crisis económica. En 1920, Guayaquil tenía 90.000 habitantes. 90.000 habitantes. Era la ciudad más poblada del Ecuador. Quito apenas tenía 70.000 habitantes y habían en Guayaquil, producto de algunos logros de la revolución alfarista, estaban, por ejemplo, los trabajadores del ferrocarril, que estaban organizados y exigían derechos y planteaban peticiones a su patrono, la Guayaquil and Quito Railway. Planteaban el cumplimiento de las 8 horas de trabajo diarios, 6 días a la semana. 8 horas diarias, 6 días a la semana. La suspensión del impuesto de hospital, o sea, del salario que tenían los trabajadores del ferrocarril, tenían que pagar un impuesto al hospital y pedían que ese impuesto sea eliminado. Pedían que 15 días antes de ser despedidos les avisen que les iban a despedir y no se produzca un despido intempestivo, sino que se les avise con 15 días antes. Y además planteaban el incremento del salario a 30 sucres por día. Esas eran las reivindicaciones de los trabajadores del ferrocarril. Y el 26 de octubre, o sea, apenas un poquito menos de un mes antes de la masacre, el patrono, esta compañía que llevaba el ferrocarril, acepta algunos de los planteamientos y se firma un acuerdo y se termina la huelga que habían planteado los trabajadores del ferrocarril exigiendo derechos. Pero en octubre también hay que tener en cuenta que con el ejemplo de los trabajadores del ferrocarril, hay 12 organizaciones que fundan la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador. 12 organizaciones fundan esta central sindical que empieza a articular las luchas de los trabajadores. Y ya el 8 de noviembre de 1922, los trabajadores de la empresa de la luz, de la fuerza eléctrica, los de los carros urbanos, empiezan a exigir que mejoren sus condiciones de trabajo. Y establecen un plazo perentorio para que esas reivindicaciones sean tomadas en cuenta. Ellos esperaban que luego de hacer estos planteamientos el 8 de noviembre de 1922, ya el 9 tengan respuesta. Y dicen que van a paralizar los servicios de energía eléctrica. Lucho. Esto hace que se inicie una huelga, una movilización en la que participan la Asociación Gremial del Astillero, o sea, los trabajadores que trabajaban en el astillero se unen a estas reivindicaciones. La Sociedad de Tipógrafos también se une a estas reivindicaciones. La Unión de Trabajadores del Gas, la Asamblea de Trabajadores de los Ferrocarriles del Sur, que habían estado movilizados y nuevamente se ponen con sus reivindicaciones justas y legítimas. Los de la tenería La Iberia, los trabajadores de la tenería La Iberia y la Liga Obrera del Guayas. Todas estas organizaciones plantean reivindicaciones importantes en cuanto a las condiciones de trabajo. El 10 de noviembre se suma la FAMA, el Molinos Nacional, se suma también el Progreso, la Roma, todas estas empresas asentadas principalmente en Guayaquil que tienen trabajadores que plantean reivindicaciones alrededor de lo que hemos conversado. 8 horas de trabajo diario,
un salario justo, condiciones de trabajo para el bienestar de todos. También el Arsenal, los trabajadores del muelle, la Universal, la Jabonería Nacional y una empresa que se llama la Casa de América. Todos estos se suman a esta protesta que se había iniciado el 9, se suman a esta protesta y ya hay una movilización importante en Guayaquil y en Durán alrededor de estas reivindicaciones. El 13 se suman además la Cervecería Nacional, los trabajadores de la Casa White, que era la que estaba construyendo el sistema de alcantarillado de Guayaquil, los trituradores de piedra, el taller mecánico de Rafael Erazo y otros. El 14 de noviembre las manifestaciones ya son generales. Hay un paro general y el 15 de noviembre el presidente Tamayo y sus lugartenientes emiten una orden por la que urgen que se termine la negociación y que las fuerzas de carabineros, las fuerzas represivas del Estado, tomen el control de la ciudad de Guayaquil. Pero no pueden tomar el control de la ciudad de Guayaquil si no responden a estas reivindicaciones, ya que había una manifestación de 20,000 guayaquileños que se dirigía a la gobernación exigiendo que las reivindicaciones sean cumplidas. Y es en esta manifestación pacífica en la que se exigía derechos que por orden del presidente Tamayo se reprime brutalmente a esta manifestación en la que estaba todo Guayaquil. Pensemos, Guayaquil, 92,000 habitantes, 20,000 movilizados, estaba todo Guayaquil, todo Guayaquil. Únicamente no estaban los niños, los adultos mayores, probablemente los discapacitados y los pelucones, pero todo Guayaquil estaba movilizado. Si pensamos que el 50% de la población es menor de 15 años, o sea, estamos hablando de 45,000. Entonces, si es una movilización de 20,000 personas, es que estaba todo Guayaquil. Y a esa movilización de todo Guayaquil, el presidente Tamayo ordena disparar y se produce la masacre más horrenda de la historia. Una masacre que significa cientos, dicen algunos, miles, dicen otros, de muertos. Muertos en las calles de Guayaquil, producto de la represión brutal del gobierno de Tamayo. O sea, muertos por todos lados. Y para esconder ese asesinato, a esos muertos les abren el estómago, los llenan de piedra y los botan en el río. Es por eso que todos los 15 de noviembre, más numerosos o menos numerosos, siempre los guayaquileños se movilizan en una romería para rendir homenaje a estos trabajadores que se movilizaron ese 15 de noviembre de 1922 y fueron asesinados. Hay algunos escritos literarios y algunos escritos históricos que dan cuenta de este hecho. No así las versiones oficiales de, por ejemplo, la revista Vistazo. No, eso tratan de minimizarlo. Pero, por ejemplo, todos, no por hecho histórico, sino que por el conocimiento de la literatura, conocemos el libro de Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, que es publicado en 1946, aproximadamente 24 años después de la masacre. Joaquín Gallegos Lara recogiendo los datos de los guayaquileños hace esta novela, que es un relato
novelado de esta situación, y creo que es importante tener en cuenta como documento que recoge información histórica el trabajo de Elías Muñoz Vicuña, cuyo título es El 15 de noviembre de 1922, su importancia y proyecciones, que es publicado por la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil. Hay más escritos sobre el tema, pero creo que estos elementos son fundamentales. El 15 de noviembre fue una masacre tremenda, fue una masacre horrenda de guayaquileños, pero tenemos que tener en cuenta que la lucha del pueblo tiene resultados. Esa masacre de trabajadores guayaquileños tuvo como resultado las reformas que se dan durante la Revolución Juliana, que empieza el 9 de julio de 1925, apenas 3 años después de la masacre. Empieza una reforma donde se define las responsabilidades que debe tener el Estado para el control del capital financiero. Es importante tener en cuenta que es producto de la Revolución Juliana y por lo tanto de la lucha de los trabajadores del 15 de noviembre que se crea el Seguro Social. Hay todo un trayecto que se empieza con la Caja de Pensiones en 1928 y termina ese proceso de la Seguridad Social con el IES en 1970. El Código del Trabajo también es producto de la lucha de los trabajadores del 15 de noviembre. Las reivindicaciones planteadas por los trabajadores el 15 de noviembre hacen necesario la redacción de un código de trabajo cuya tarea se la asume dentro de las tareas de la Revolución Juliana y se concretan en 1938 con el ejecútese de una ley aprobada en el Congreso Nacional por parte del general Enríquez Gallo. Pero esta lucha del 15 de noviembre no termina allí, la lucha sigue. La lucha por derechos es permanente y tenemos hechos importantes como el 28 de mayo de 1944, donde se da lo que conocemos como la Revolución Gloriosa y la redacción de una constitución que garantiza los derechos de los trabajadores. Tenemos hechos fatales también después del 15 de noviembre de 1922. El 2 y 3 de junio de 1959, los jóvenes guayaquileños fueron masacrados cuando exigían que se termine la brutalidad con la que eran tratados cuando hacían el servicio militar. Son asesinados durante el gobierno del social cristiano Camilo Ponce. Son asesinados también en las calles de Guayaquil. Son asesinados por el gobierno de Velasco Ibarra, los estudiantes que se toman la casona y exigían libre ingreso en la universidad. Son asesinados el 29 de mayo de 1969. Hay que tomar también en cuenta la lucha contra las dictaduras, las huelgas nacionales contra las políticas antipopulares cuando el retorno a la democracia. Hay que tomar en cuenta los levantamientos indígenas que se producen desde 1990. Hay que tomar en cuenta las protestas que lograron derrocar a 3 gobiernos traidores entre 1997 y 2005. Hay que tomar en cuenta la protesta
de octubre de 2019 contra las políticas neoliberales del gobierno traidor de Moreno, y hay que tomar en cuenta la movilización nacional de junio del 2022 contra la política neoliberal de Guillermo Lasso. Es por eso que consideramos que es fundamental que los guayaquileños conmemoremos este hecho histórico, los 100 años de este hecho histórico de la lucha por derechos, de los guayaquileños. Es necesario recuperar la memoria histórica para poder recuperar Guayaquil. Si no recuperamos la memoria histórica, si no recuperamos la decisión de los guayaquileños de luchar por derechos, es difícil que podamos construir una ciudad que tenga en cuenta principalmente los derechos de la gente. Gracias, Lucho. En realidad, el 15 de noviembre de 2022 es un escenario trágico que se produce porque el pueblo, los obreros, no resistían la carga y la explotación derivada de un gobierno representante de la banca de esa época. Se dice que Tamayo era vinculado al Banco Agrícola. Y como estamos viendo en épocas recientes, el mundo estaba derivado de la Primera Guerra Mundial con todos sus efectos. En el mundo estaba creciendo con la revolución bolchevique en Rusia, el levantamiento de la fuerza obrera contra la explotación. El caso, como tú manifestabas, de la baja del precio por la enfermedad del cacao, derivó en que bajaran los precios, escasear el producto y otros alimentos, y las élites, con su gobierno banquero, lo que hizo fue toda la carga ponerla en la clase obrera, con incluso rebajas de sueldo, una depreciación de la moneda y con excesivas horas de trabajo. Hay que resaltar también que en esta gesta del 15 de noviembre hubo la participación de mujeres que apoyaban en las fuentes de ingreso a los obreros. A tal punto llega la presión y ya la protesta del pueblo, que se indica que el asesor síndico José Vicente Trujillo manifestó en una asamblea previo al 15 de noviembre. Hasta hoy día, el pueblo ha sido un cordero, mañana será un león. Pero Alejandro, el hecho del 15 de noviembre no es un hecho aislado, es un hecho importantísimo por las condiciones que tú anotas. O sea, la bajada del precio del cacao es determinante, pero es un hecho que se inscribe en la lucha por los derechos, que es posible únicamente luego de la revolución alfarista. Antes de la revolución alfarista, no podíamos pensar en que los obreros se levanten a reivindicar derechos. Es producto de la revolución alfarista. Antes de la revolución mexicana, de la revolución soviética y de los hechos históricos que van a garantizar derechos para los hombres y mujeres del mundo, no podemos entender el 15 de noviembre. Y el 15 de noviembre no termina el 15 de noviembre.
continúa con la Revolución Juliana, continúa en la lucha por derechos posterior que hace posible la seguridad social, que hace posible el Código del Trabajo, que hace posible la Revolución Gloriosa y que hace posible que hasta hoy continuemos luchando por derechos que tenemos, que nos asisten, que están garantizados algunos en la Constitución y que debemos tratar de ampliarlos. Así es. Y también hay que resaltar que igual que ocurrió con el martirilogio de Eloy Alfaro, en el 15 de noviembre la prensa justificó la masacre y no juzgó a los reales autores de dicha masacre. Culpó al pueblo argumentando saqueos y con eso justificaron que la mortandad que se dio. Es decir, los escenarios que nos has descrito antes del 15 de noviembre y después del 15 de noviembre nos parecen que el argumento es el mismo y los actores también, pero con diferentes máscaras. Es decir, que los movimientos, igual que en los años 20, los movimientos obreros generan alertas sobre las sociedades donde las clases privilegiadas y las élites se ven amenazadas por los movimientos obreros y campesinos que exigen sus derechos contra una explotación exacerbada por un delirio de enriquecimiento con la explotación del pueblo. O sea, siempre para los medios de comunicación, para los grandes medios de comunicación que pretenden controlar la opinión, cuando existen levantamientos populares, es la chusma para saqueos. Eso lo dijeron cuando arrastraron a Alfaro. Es lo mismo que dijeron la chusma para saqueos el 15 de noviembre. Eso también lo dijeron el 2 y 3 de junio de 1959. Es el mismo relato que en octubre del 2019 dijeron. O sea, lo que quieren es saquear Guayaquil. Vienen la chusma a saquear Guayaquil. Y ahora, en junio, sí, viene la chusma a saquear el país y los indígenas financiados por el narcotráfico. Son ellos los que a toda costa quieren mantener sus privilegios. Si nosotros no nos informamos y no tenemos en cuenta la memoria de lucha de nuestro pueblo, no vamos a poder avanzar en la lucha por los derechos. Así es, mi estimado Lucho. Si nos puedes adelantar, no sé si esté en tus manos, nos puedas indicar cómo se va a desarrollar, ya estamos próximos, los eventos hasta llegar a la conmemoración del 15 de noviembre de este año 2022. Bueno, hay una agenda en construcción que hemos preparado desde la Asamblea del Poder Popular Guayas, con el acompañamiento de la Casa de la Cultura, que incluye en este momento 42 actividades, que son eventos como este, de explicación de qué pasó el 15 de noviembre, tanto a foros como en este caso al Foro Politécnico, como a organizaciones sindicales y barriales, ¿no? Es toda una agenda para que la ciudadanía conozca qué pasó el 15 de noviembre y para que se manifieste el 15 de noviembre como todos los años, a las 4 de la tarde, desde Víctor Manuel Rendón y 6 de marzo, ahí en los bajos de la Sociedad de Carpinteros, vamos a salir, caminamos por Víctor Manuel Rendón en romería
con las cruces para rendir homenaje a los trabajadores asesinados por Víctor Manuel Rendón. Cogemos Lorenzo de Garaycoa hasta 9 de octubre y por 9 de octubre vamos hasta el Malecón a entregar nuestro homenaje a estos trabajadores asesinados. Este año hay una novedad. La compañera Lídice Aldaz, la concejal Lídice Aldaz, ha conseguido que para el día 15 de noviembre de 2022, o sea, este 15 de noviembre de 2000, el municipio instale una placa en el Malecón y vamos a develar la placa en homenaje a los trabajadores asesinados el 15 de noviembre de hace 100 años. Es importante que tengamos un punto para recordar, para decirle a futuras generaciones que estos derechos que tenemos han significado que hombres y mujeres entreguen la vida para que podamos trabajar 8 horas diarias, para que cuando nos despidan, nos tengan que avisarnos con 15 días de anticipación y que exista, por lo tanto, el despido intempestivo, para que la atención en salud sea un derecho, para que la jubilación sea un derecho. Así es, mi estimado Lucho. Jenny. He estado escuchando con mucha atención lo que Lucho nos ha dicho el día de hoy, nuestro arquitecto Luis Cubillos. Evidentemente, hay que recalcar también la actividad de esta manifestación a las mujeres. Tengo conocimiento por un artículo leído que fueron casi 200 mujeres que estuvieron presentes con sus hijos, es más, y eran mujeres esposas de los trabajadores. Esta novedad hay que recalcarla también en estos 100 años de lucha obrera. La participación de las mujeres dentro de algunos sindicatos laborales en los cuales ha traído bastante beneficio, como es la lactancia en algunos pasos, ¿no? Y bueno, es bastante novedoso. Es necesario visibilizar la participación de las mujeres siempre, por supuesto. Y cuando hablamos de la lucha del pueblo, estamos hablando de la lucha de hombres y de mujeres que han sido protagonistas, en la lucha por los derechos. En la lucha de Daquilema, por ejemplo, ahí hay que recordar a Manuela León, por ejemplo, que fue asesinada junto a Daquilema. Y en la lucha, por ejemplo, de la Gloriosa, hay que reivindicar a Nela Martínez, que se levantó en Quito y asumió el control de la ciudad en Quito, mientras las manifestaciones se daban aquí en Guayaquil. Las mujeres han sido fundamentales en la lucha por los derechos. Fundamentales porque la lucha por los derechos es de hombres y de mujeres. Correcto, Lucho. Evidentemente, los trabajadores del 15 de noviembre del 1922 expresaron ese despertar de las reivindicaciones laborales y de las reivindicaciones laborales justas, ¿no? Que en el Ecuador recién se estaba queriendo iniciar como tú decías, Lucho, esas 8 horas diarias, los 15 días, si es un momento de despido, tenía que avisar unos 15 días de anticipación, la atención, la jubilación, entre otros beneficios laborales. Y que en otros países ya se estaba sintiendo, Lucho. Entonces, es algo muy importante recalcar y tener en cuenta que ese 15 de noviembre se conmemora ya los 100 años de mucha mortandad y que por esa lucha que existió hace 100 años atrás, que van a ser 100 años atrás, evidentemente se vive en la actualidad con todos esos beneficios. Y como tú también lo indicabas, lastimosamente se están queriendo borrar ese tipo de beneficios, ese tipo de luchas que se han ganado prácticamente. Entonces, es necesario hacer recordación de todos esos actos
y tener un precedente, y más aún con esa placa conmemorativa que usted está diciendo, mi estimado arquitecto. Bien, si algún otro compañero nos hace algún comentario, si no, en todo caso, nos queda más que agradecer a Luis por esta exposición muy sucinta, por supuesto, por la premura de la corto del tiempo del espacio, pero muy precisa en los antecedentes del evento del 15 de noviembre y sus resultados. Como dice Lucho, la lucha por los derechos es constante. Nos obliga a mantenernos alerta y despiertos a manifestarnos las veces que sean necesarias, defenderlos. Reitero mi agradecimiento, Lucho, por tu participación. Ha sido muy grato contar con tu presencia. Para las personas que nos han seguido, también nuestro agradecimiento e invitación a Construyendo Futuro. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, compañeros del Foro Politécnico. Vamos a seguir compartiendo con ustedes y seguimos en contacto. Adelante, Construyendo Futuro.